Muy buenas a todos, muy buenos días a toda la iglesia, a todos los de Buscando a Jesucristo que vienen un día más a ver un devocional. Un saludo a todos y les deseo lo mejor. Vamos a ver. Papito Dios, te doy muchas gracias por este día, Padre. Gracias por darme la oportunidad nuevamente de hacer el devocional, Padre, de permitirme enseñar, Señor, de predicar esta mañana, Padre, de darme la vida en el Espíritu, Señor, y poder transmitir el mensaje de tu palabra, Señor. Entonces, gracias. Bueno, el día de hoy me tocó leer y analizar la cita de Lucas 8, del 4 al 18, que es la parábola del sembrador. Es un poco, no sé cómo decirlo, como golpeante, porque pues te confronta mucho la palabra y te exhorta mucho en esta pericopa de la palabra. Entonces, pues, leamos. Juntándose una gran multitud, y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola: El sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino, y fue hollada, y las aves del cielo se la comieron. Otra parte cayó sobre la tierra, y después de brotar, se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y creciendo con ella, los espinos la ahogaron. Y otra parte cayó en tierra buena, y creciendo, llevó fruto a 100 por 1. Hablando estas cosas, decía a gran voz: El que tiene oídos para oír, oiga. Sus discípulos le preguntaron: ¿Qué significa esta parábola? Y él les dijo: A vosotros os ha sido a conocer los misterios del reino de los cielos, pero de los otros las cosas están en parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es pues la parábola de la semilla. La parábola: la semilla es la palabra de Dios, y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y les quita el corazón la palabra, para que no crean y se salven. Eh, los que caen sobre la piedra son los que cuando oyen reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, crecen por algún tiempo y en el tiempo de prueba se retiran. La que cayó entre espinos, estos son los que oyeron, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y placeres de la vida, y no llevan madurez en su fruto. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón noble y bueno retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Nadie enciende una lámpara, la cubre con una vasija, ni la pone debajo de una cama, sino que la pone en un candelero para que los que entran vean la luz, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni desconocido que no haya de ser conocido y de salir a la luz. Mirad pues cómo oís, porque a cualquiera que tiene se le dará, y al que no tiene, aun lo que cree tener, se le quitará. Bueno, entonces oremos. Padre Santo, te damos muchas gracias por esta palabra, Señor, por la palabra que nos acabas de compartir, Señor. Te damos muchas gracias porque tú siempre nos das vida, Padre. Siempre nos ayudas en todo, Señor. Te pido que hoy esta palabra nos llegue al corazón y que persevere ahí y dé buen fruto, Padre. Lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, entonces pues analizamos que lo primero que vemos es que Jesús estaba predicando y había mucha gente. Había una gran multitud que lo estaba oyendo. Y pues, como es de costumbre en Jesús, pues empezó a enseñar por medio de parábolas. Por eso mismo, porque la gente nunca entendía. Y esta parábola es una de las pocas parábolas, por no decir la única, que pues el Señor explica.
Y bueno, es muy bonita. Dice que un labrador, un sembrador, empezó a sembrar semillas en la tierra, las empezó a regar y pues muchas cayeron en lugares diferentes. Entonces, pues la semilla representa a la palabra. Entonces, bueno, la primera semilla que cae junto al camino se la comen las aves. Esto es cuando el diablo viene y nos arrebata la palabra. Y pues vemos que Satanás tiene bastantes formas de hacer esto. ¿Cómo nos puede arrebatar la palabra? Pues con inquietudes, con inseguridades, con faltas de fe, engañándonos, muchas cosas. La segunda, que cayó sobre la tierra, luego sobre la piedra, son los que oyen la palabra y están contentos, la escuchan con gozo. Pero después de un tiempo crece y al crecer en el tiempo de prueba no permanece, se retira. La tercera son los que cayeron entre espinos y son ahogados. Son personas que oyeron la palabra, pero las cosas de este mundo le arrebataron la palabra. Las mismas cosas de este mundo. ¿Qué cosas podrían ser las cosas de este mundo? Todo lo que nosotros pongamos por encima de Dios. El celular, los videojuegos, tantas cosas que podrían ser. Y pues la cosa es exhortarnos a nosotros mismos para que podamos ver en qué estamos fallando. Señor, haz esta parábola para que veamos qué clase de semillas somos y a dónde va nuestra palabra. Si la palabra permanece, si la palabra se la lleva el diablo, si la palabra nos la quitan los mismos afanes de este mundo. Bueno, la última semilla cayó en buena tierra, dio fruto a 100 por uno. Estas personas son las que reciben la palabra y dan fruto con perseverancia. Reciben la palabra escuchando con corazón noble. Retienen la palabra y dan fruto con perseverancia. Eso es lo que nosotros debemos hacer. Porque el ser humano tiene una naturaleza pecaminosa y es muy complicado no pecar. Todo el mundo peca. Pero pues a la hora de escuchar la palabra, a la hora de que nosotros escuchemos la palabra, debemos pensar nosotros a dónde queremos que vaya la palabra. Queremos que vaya nuestro corazón para dar fruto. Entonces, pues, es el llamado. También dice, nadie que enciende una lámpara la cubre con una vasija, ni la pone debajo de una cama, sino que la pone en un candelero para que los que entran vean la luz, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido, y de salir a la luz. Mirad pues cómo oís, porque a cualquiera que tiene, se le dará. Y el que no tiene, aun lo que cree tener, se le quitará. Habla como de un propósito. Hace referencias sobre las cosas que tienen un propósito. La lámpara. Habla de que cuando nosotros tomamos la palabra y la aguantamos con perseverancia, ahí es cuando nosotros debemos escoger qué hacer con la palabra. No guardárnoslas, porque cuando cayó en buena tierra, dice que dio buen fruto, y ese fruto prevalecerá, y era fruto a 100 por uno. Entonces, aquí nos está hablando de eso mismo.
de que todo tiene un propósito y el propósito de la palabra es dar fruto. Jesús siempre los exhortaba mucho porque sus preguntas, no muchas veces se ponía bravo porque él sabe cómo son los humanos y pues que muchos tenemos cegados el entendimiento también. Por eso debemos siempre orar para que el Señor nos abra los ojos, que no estemos más ciegos. Pero bueno, aquí habla de un propósito por las cosas. Dice, mirad pues cómo oís, porque cualquiera que tiene, se le dará, y al que no tiene, aun lo que cree tener, se le quitará. Seguimos hablando de los frutos. ¿Qué tiene qué? Cuando hablamos de un propósito, el propósito de la palabra es dar fruto. Y entre más fruto tengamos, obviamente mucho mejor. Y aquí habla de esto mismo, el que tiene, se le dará mucho más. Y al que no tiene, aún lo que cree tener, se le quitará. Son como después las advertencias. Vemos qué pasa con los espinos, vemos qué pasa con las piedras, los que caen junto al camino. Lo que pasa, y esto es la advertencia, es como un mandamiento. No estamos obligados, pero el Señor nos manda a dar fruto, a que su palabra dé fruto, a que su semilla crezca en nosotros en buena tierra y dé fruto, y así permanezca. Entonces, esto nos está hablando que así como nosotros demos fruto, seremos recompensados. Y los que no dan fruto, pues, aún lo que creen tener, se le quitará. Porque no dieron fruto. Entonces, pues, esta palabra, pues, es para exhortar a muchos. Porque, pues, analizamos y decimos, wow, nosotros a veces escuchamos la palabra y luego ya nos vamos o dejamos que los afanes de la vida no la quiten, dejamos que el mismo diablo nos la arrebaten. O pues en un tiempo de tribulación puede ser en una enfermedad, pueden ser en temas económicos, hasta en rupturas amorosas. En esos tiempos muchas personas se alejan. Y pues ningún humano está como eximido de pasar por eso, porque pues todos los humanos pasamos por muchas cosas, hemos pasado por bastantes. Pero las personas que realmente crean, las personas que realmente tomen su palabra, las siembren en su corazón y de buen fruto, serán recompensadas. Así como estas personas también sufrieron y guardaron la palabra, hay que pedirle al Señor que nosotros seamos la buena semilla, que sembremos, que demos fruto, que esa semilla permanezca. El Señor explicaba muchas cosas en parábolas porque pues muchos discípulos, muchas personas no entendían en el momento. Vimos como en la Biblia siempre los discípulos preguntan, ¿qué quiere decir esto? Y pues no es por mucha incredulidad, sino que pues, como dice en el 10, a vosotros ha sido dado el conocer los misterios del reino de los cielos, pero a los otros las cosas están en parábolas para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Entonces están cada uno también. Creer o no creer. Entonces toca pedirle al Espíritu Santo que nos quite esa venda de los ojos. Entonces pues oremos. Padre Santo, te damos muchas gracias este día para que
por todo, Señor, por esta palabra, Señor. Te pedimos hoy que tu palabra esté en nosotros, que permanezca, para que puedas hacer la obra en nosotros, para que nosotros podamos dar fruto y ese fruto permanezca. Señor, te pido que nos ayudes, Padre, porque no todo es color de rosas, Señor, sino que hay mucha tribulación y muchos problemas, Padre, y te pido que nosotros no desfallezcamos, Padre, que la palabra no nos la quite el diablo, que la palabra no se seque, que la palabra no se ahogue, Padre, sino que la palabra permanezca y dé buen fruto, muy buen fruto, Padre, para que ese fruto dé más fruto y dé más fruto y dé más fruto. Señor, esto se refiere a nosotros como personas, a las personas en sí, como nosotros sembrando tu palabra en otras personas también. Por medio de ti podemos seguir dando fruto y así sucesivamente para que todo el mundo crea en ti, Padre. Te pedimos para que tu Espíritu venga a nosotros, Padre, que no hablemos por nuestra propia cuenta, sino por tu cuenta, Padre, sino por tu Espíritu. Esto te lo pido en el nombre de Jesús.